Vámonos a otro tipo de situaciones. Hoy es lunes, fíjese, hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo Torres, buenos días, público de Cadena Sur, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tú sí eres de Morelos? De Jojutla, fíjate, de la mera colonia Zapata. Guau, de la popular colonia Zapata, ¿eh? Tremendo, pues bien, ¿cómo ves, también, Oscar? ¿no? Tú Claro, eres yo también soy de la colonia Zapata, se me ve que soy de por ahí. Oscar, 152 años de nuestro estado, qué difícil la hemos pasado en los últimos sexenios, ¿no? Desafortunadamente sí, o quizá para que sea más ilustrativo, décadas, porque ya tiene mucho tiempo que el Estado no levanta cabeza, ha ido a un deterioro que fue notable a partir o drástico, a partir de León Bejarano. Imagínate el setenta y tantos, ¿no? Sí, cuando la delincuencia organizada, que los semillas de lo que ahora son poderosos cárteles, tenían todo su sede aquí. Levantó un poquito con Lauro Ortega, porque él hizo mucha inversión con recursos públicos y construyó infraestructura que todavía sigue siendo la base actual. Las carreteras que van de Cuernavaca a Cuautla, de Cuernavaca a Jojutla, el aeropuerto son de él, fíjate, son de esos tiempos. Así es. En la sede del Congreso no sigue siendo porque el temblor, pero si no, allí seguiría el Congreso. Y ya después hemos seguido en ese deterioro, que ya ni siquiera nos permite presumir el buen clima de Cuernavaca o la tranquilidad que se ofrecía al turismo, los recursos naturales, porque ahora son casas del Infonavit o desarrollos habitacionales. Lo único que queda a Morelos que lo hace diferente es la infraestructura de investigación científica que sigue allí por todos los centros que se pusieron en Morelos, de la UNAM, del Politécnico, el Instituto Nacional de Salud, así hasta sumar creo que 30 y tantos. Y eso es lo diferente que ofrece Morelos, pero de todo lo demás estamos peor que cuando estuvimos hace 20 o 30 años. ¿Crees que nos estemos despersonalizando porque se está volviendo un estado de paso, el estado de Morelos, ¿no? Morelos siempre ha sido un estado de paso, Evaristo. Ha habido regionalismos como Cuautla para los cuautlenses, Jojutla para los jojutlenses, pero fuera de eso y de Cuernavaca no ha habido una identidad fuerte, porque siempre, ya ves que hasta el gobernador anterior, Graco Ramírez, fue a Guerrero a decir que Morelos era el municipio más grande de Guerrero. Así es, imagínate. Porque siempre hemos tenido gran migración en el oriente de Puebla, en la capital y en todo el estado de la Ciudad de México, y en el sur, y realmente en todo el estado, la presencia de Guerrero, ¿no? Tenemos costumbres guerrerenses, no hemos tenido una identidad propia. Por ejemplo, mucha gente de la región y apenas es morelense de segunda o tercera generación, porque llegaron sus padres con el ingenio de Zacatepec, cuando se construyó el ingenio de Zacatepec. La identidad así, no ha sido necesario que seamos de Morelos para tener esa identidad, pero no se construyó o se ha ido perdiendo poco a poco, y ahora hay más que identidades, pertenencias. Se ha dividido mucho en clases sociales. Morelos está muy polarizado, y los ricos que antes compartían su riqueza a través de la contratación de bienes y servicios, sobre todo en Cuernavaca y Cuautla y Tepoztlán, ahora consumen en la Ciudad de México por seguridad, por lo que tú quieras. Y antes era posible que hay muchas historias de éxito, ¿no? De que marcas muy prestigiosas de restaurantes, de tiendas, de todo, fueron originadas por empleados de alguna persona con mucha riqueza, ¿no? Aquí la Zapatería Canadá, creo que la fundó un extranjero, hace lo que es ahora, ¿qué? Plaza Principal. Plaza Principal. Y la señora Micaela, creo que se llamaba, relacionada con el difunto don Telésforo, era una empleada del que trajo esa inversión y se quedó se la cedieron a ella. En Cuernavaca hay un montón de gente, por ejemplo, las mañanitas, que se la pasaron al empleado Cerda, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Había una convivencia
entre gente de diferentes clases sociales que permeaba hacia los dos lados. Ellos se pulían de la cultura local y a su vez los locales eran parte, se unían a la estructura de riqueza, pero eso ya se rompió, Evaristo. Totalmente. ¿Crees, Oscar, que los morelenses tengamos madera, capacidad, fuerza interior para transformar las cosas? Porque mira, pues ve el sexenio anterior de Graco, el anterior que es de Marco Adame, el anterior de Sergio Estrada, no nos ha ido bien en ninguno. Entonces, ¿qué está pasando? Me queda claro que a los gobernantes no les interesa, ¿verdad? La pregunta es si a nosotros los morelenses nos interesa y podemos cambiar las cosas. ¿Qué ves entre la sociedad? ¿Cómo somos apáticos, no nos interesa, somos incultos, esperamos la dádiva del gobierno y por eso estamos así? ¿Ves en el futuro, ves en las nuevas generaciones que esto pueda cambiar? No se ve, porque hasta hace poco Morelos también era la cuna, o no la cuna, pero lugar de descanso de intelectuales de primerísimo nivel. No te estoy hablando a nivel de lo más talentoso de Cuernavaca, sino lo más talentoso del mundo. Grandes genios de la literatura, de la música, vivían en Cuernavaca y convivían con la gente. Eric Fromm, García Márquez, grandes jazzistas, grandes músicos, hasta los grandes de la mafia norteamericana, ¿no? San Giancana, los que configuraron lo que después se conoció a través de las películas del Padrino 1, 2 y 3. Cuernavaca era su entorno, y aquí, por ejemplo, el IRBAC muchos años funcionó en Cuernavaca, el Instituto Regional de Bellas Artes, en donde cuando leo quiénes eran los que daban clases, los que se encargaban de eso, puras figuras de la cultura nacional. Entonces sus alumnos ayudaron a expandir esa cultura, sus alumnos locales, porque había gente que decía, no, pues yo fui alumno de, y menciona un escritor muy famoso, ¿no? Pero todavía hace 20 años Ricardo Garibay pues tenía sus seguidores aquí en Cuernavaca, pero todo eso se perdió. O sea, vivimos en una ruptura total, en una creación de empleos enfocados al servicio y de mala calidad. Eso empezó con Sergio Estrada, cuando en lugar de crearse fábricas y empresas de calidad, se empezaron a venir para acá los supermercados, plazas comerciales, que pagaban unos salarios miserables, pero no había otra opción, y lo siguen pagando. Y se rompió ya salarios sin prestaciones, llegó el outsourcing, lo que tú quieras, e hizo feo en Morelos, y pasamos de ser un lugar de agricultura solamente y de turismo a un lugar de servicios. Tú asómate a donde quiera y en cualquier esquina hay una tiendita de Oxxo, hay una tiendita de Telcel, de Movistar, de todo, pero ¿cuánto les pagan a ellos? Y no hay, por ejemplo, la riqueza que generaba el arroz. El arroz se sigue exportando, el arroz, el melón, la jícama, el jitomate, que aportaban una enorme cantidad de riqueza, la misma caña de azúcar que apenas va que es la única que nos queda, aguas, ¿eh? Sí, pero mira, acá, Francia acaba de tener una tragedia con su producción azucarera, que allá es en base a la remolacha, y a lo mejor eso crea un vacío y hay posibilidades de exportar más azúcar, pero el ingenio de Zacatepec daba un montón de empleos, la mayoría de esos falsos, ¿no? Que nada más la gente cobraba y no hacía nada. Pero actualmente, con el ingenio en manos privadas, la mayor cantidad de esos empleos se perdieron, es la tercera o cuarta parte de lo que se ocupaba antes. Entonces, hay una ruptura económica, hay una ruptura social, cultural, hay una separación entre grupos. Te digo, ya no hay una identidad, sino una pertenencia. ¿Eres de aquí o no eres de aquí? Y aparte, esa pertenencia no se da en lo físico, sino se da en las redes sociales. Entonces no tiene una relación, y por eso los políticos se están aprovechando, y por eso hay tanto partido político en esta contienda, Evaristo, porque todos creen que pueden ganar. ¿Cómo puede ganar un partidito de reciente creación? Muy fácil: entre menos votos haya en las urnas, más posibilidades hay de que cualquiera pueda lograr una exigua mayoría y convertirse en gobernante, diputado, lo que sea. Así es, sin el respaldo de la gente, ¿no? No se necesita. Y justamente de eso vamos a hablar, Oscar, ahora. ¿Cómo van a ser las campañas donde se ha dicho no aglomeración, no se junten, virtuales, algo inédito para la cultura política que tenemos en Morelos, en México en general? El acuerdo que emitió el INPEPAC dice claramente que lo que se recomienda es que se hagan campañas virtuales,
pero y dice cuando no se pueda se tienen que tomar las medidas de sana distancia. Pero Evaristo, me la pasé como tú a las 12 de la noche recorriendo el Facebook, las transmisiones, y la mayor parte de los que empezaron con sus campañas se aglomeraron, se abrazaron, se besaron, a lo mejor tenían el tapabocas, pero mal puesto, todos o la mayoría violaron las condiciones sanitarias. Entonces habrá que ver de qué está hecho el INPEPAC para hacer que se cumpla, porque también el gobierno del estado, a través de Protección Civil, anunció que iba a vigilar las concentraciones para impedir aquellas que violaran las reglas sanitarias. Así es, un tema difícil, complicado en esta época de campañas y pues aquí están las dos partes, Oscar. Primero, los partidos, los candidatos y otro, la autoridad electoral, que no se va a dar abasto porque más de 20 partidos, no hombre, ni cómo hacerle pues para estar vigilando cada uno de ellos. En un taller del Instituto Nacional Electoral en el que participamos, alguien le hizo la pregunta a uno de los expositores y contestó, pues ustedes los periodistas, era para periodistas, ustedes los periodistas nos van a ayudar reportando, o sea, en referencia a las concentraciones inadecuadas y que no se cumplan, pero pues yo creo que ni nosotros los periodistas nos vamos a dar abasto, no, o no vamos a ser tan útiles en ese sentido, porque la información está tan fragmentada que no la van a poder recopilar en la medida en que sea necesario. Simplemente, tú decías antes de comenzar este espacio, que te comentaba que, pues bueno, el Facebook solo está lleno de campañas políticas, y dijiste ni a cuál hacerle caso, porque exactamente todas parecen iguales. No hay una diferencia en nada. Y además al mismo tiempo tendrán que ser inteligentes los candidatos. Los inteligentes. Creativos. Pues los inteligentes van a entender que sobre todo las últimas semanas la única manera de hacer una campaña efectiva va a ser buscar redes sociales efectivas, o sea, el alcance no va a ser lo mismo la red, porque ellos están apostando a sus propias redes sociales. Todos transmitieron a través de la red social de fulanito de tal, no te pierdas su inicio de campaña, y transmiten por Facebook Live, y tuvieron seguidores, pero que básicamente fueron los mismos participantes de ese acto. Pero todo eso se va a diluir y esos mensajes no llegaron a quien tienen que llegar, y lo van a ir notando. Tendrán que acercarse a redes sociales que realmente sean efectivas, y esa es una combinación de credibilidad más alcance. Definitivamente, pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Aquí Cadena Sur pues se va a esforzar por presentarle lo más que se pueda de los candidatos y quiénes son, sobre todo su perfil, lo que buscan, para que usted esté informado. Y terminamos justamente con este tema, Oscar, del nombramiento de esta mujer, Mireya Gali Jordá, nueva consejera presidenta. No la tiene fácil en el INPEPAC, toda la inercia que se generó desde el año pasado con la salida del anterior, pues ahora le tiene que entrar y tiene pocos días para poner en orden todo esto. Pues sí, porque sería en poco más de 6 meses, la cuarta persona que dirige el INPEPAC, y ella tiene el reto de llevar a buen término una elección en cuya planeación no participó. Aunque dicen que el INPEPAC, y es cierto, es una institución. Ana Isabel León Trueba, cuando iba a ser destituida, dijo que, o cuando lo acababan de destituir, había dicho como que eso iba a perjudicar las elecciones, porque estaba en vísperas de comenzar el proceso, y le contestaron que el INPEPAC no era Ana Isabel León Trueba, sino el INPEPAC es una institución donde hay personas capacitadas y todo lo demás. Llegó América Preciado, que desafortunadamente falleció a los pocos días, y después el anterior presidente, y ahora esto. Pero por mucho que sea una institución, es una institución que carece de los recursos suficientes, según lo ha hecho saber, para construir la infraestructura temporal que se requiere en un proceso, y sobre todo para este proceso de 23 partidos políticos participantes. Ana Isabel León Trueba se fue en medio de graves cuestionamientos. Ella desde su primera elección provocó una revoltura porque se enfocó en modificar los derechos sociales y no sé cuántas cosas más, la paridad, pero no participó con el mismo entusiasmo en la organización de la elección. Entonces, en esa primera elección fue un desastre
conteo de votos. Cuernavaca tardó 2 semanas para que concluyera ese procedimiento, cuando normalmente pues es una semana, cuando más. Cuando mucho, a los 3 días, ¿no? Ya se están dando los resultados oficiales. Hay extraoficiales. Y el miércoles, después de la elección, empieza el conteo. Pues digo, a los 3 días, y cuando más, el domingo de esa misma semana ya se sabía todo, y con ella fueron como 2 semanas. Pero bueno, ahora también Mireia Gali Jordà, ella es de ascendencia catalana, por eso su hijo se llama Jordi, que quiere decir Jorge. Su esposo anterior, su ex esposo se llama Jorge Meseguer, y el hijo se llama Jordi, que es Jorge, pero catalán. Pero bueno, eso no tiene que ver, o probablemente sí tenga que ver, porque tiene que superar los cuestionamientos que la ligan al Partido de la Revolución Democrática, o mejor dicho, que la ligan a la figura de Graco Ramírez. Ella es una profesional de la ciencia, sus estudios estaban enfocados a la divulgación de la ciencia, y es una persona, una investigadora que por sí misma se hizo un mérito, un nombre, un prestigio. En esa área, no siempre, en la política, siempre lejos de su marido. O sea, ella labró su propio destino hasta que la nombraron rectora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, y la gente ligó que era por la amistad de su esposo con Graco Ramírez. Y luego su hijo se hizo diputado por el PRD y tuvo varios cargos públicos. Entonces ella arrastra ese pasado, y tiene que demostrar que no tiene nada que ver, porque hay un contexto que no hemos tocado que tiene que ver con el futuro. Ella va a tener en sus manos la elección para gobernador, para sustituir a Cuauhtémoc Blanco Bravo. Entonces dicen que tiene que alejarse totalmente de la mancha voraz que es la sombra de Graco Ramírez, y todo eso lo tiene que demostrar en unas cuantas semanas, porque para la elección falta mes y medio, Evaristo. Es lo que te digo, que no se ve sencillo, se ve muy complicado, y con esa imagen que trae, con ese vínculo que se le presume podría tener, pues bien has dicho, tendrá que actuar de manera totalmente imparcial, y que se lo reconozca primero pues el Consejo, ¿no?, del INPEPAC, y después toda la ciudadanía. Vamos a ver, es una incógnita. Yo creo, Oscar, que todos deseamos que sí realmente cumpla su función como debe de ser. El INE la evaluó muy bien, fue electa por unanimidad, todos los consejeros que integran el Consejo General del INE votaron por ella, analizaron previamente su currículum, la entrevistaron, hizo su ensayo, o sea, hizo todo. Llegó a esa etapa, que no es fácil llegar a esa etapa, entonces confiemos. Ella dijo en sus primeras declaraciones que ha seguido de cerca, muy de cerca, el proceso electoral, todo lo que ha sido necesario hasta este arranque de campañas. Entonces, pues tenemos que confiar, porque esto nos remonta a la primera cuestión que me hiciste hoy, de que tenemos que sacar adelante a Morelos. O sea, ¿de qué podemos presumir? Ya no podemos presumir de nada, porque solamente si acaso productos regionales, y están también que la cecina de Yecapistla, que el arroz de Jojutla, pero el arroz se produce tan poquito, la cecina se produce tan poquita, que no nos permite más que tener una cierta identidad local. Pero tenemos algo que debemos confiar, y es la imagen general del Estado. Y esa imagen general del Estado no solamente la crean las instituciones o los gobernantes, sino toda la población. Ojalá y seamos reconocidos como alguna vez lo fuimos, por ser una tierra hospitalaria, una tierra amistosa, una tierra de progreso, una tierra de gente que llena de deseos de superación, que con historias que empezaban en la pobreza absoluta y terminaban en niveles incomparables. Ya ves cuánta gente, hay un jojutlense que dirige un área muy grande de proyectos especiales de la NASA, por ejemplo, y hay paisanos nuestros en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, que han destacado, pero forman parte de generaciones distintas a esta, en donde pues la polarización, la fragmentación, la indiferencia, la falta de civismo, que es evidente la falta de civismo de nuestros propios paisanos. Cuánta gente barre las puertas de sus casas, con eso empezamos en las mañanas, cuántos respetan, usan el cubrebocas. Hay un montón de cosas que no tenemos, pero que podemos tener, y que superar una prueba tan enorme como las elecciones con 23 partidos puede ser un aliciente. Si salimos bien de eso, podemos salir
de cualquier cosa. Y claro, que de esa prueba no salgan electos los menos malos o los más abusados, sino los mejores, los que tengan las mejores intenciones para desplazar a los que realmente nada más quieren un cargo público, para seguir viviendo del erario o para vivir sobradamente con los recursos públicos. Así es, muy buen planteamiento, Oscar. Por eso siempre lo hemos dicho, voto razonado, piense, vea, analice antes de tomar la decisión. Y por último, no olvidar mencionar en estos 152 años de vida independiente de Morelos, también la figura de Emiliano Zapata, ¿no? Que debe ser inspiradora para que podamos corregir las cosas malas que tenemos, hacer justicia, darle a cada quien lo que merece, y que podamos todos convivir con posibilidades también de tener el trabajo que nos guste, poder desarrollarnos bien. Morelos es un estado pequeño, yo siento que sí se puede, pero